Muy buenas tardes, buenos días, ¿qué tal estáis? Estoy encantadísimo de poder presentaros hoy a Jane Arnold y José Manuel Foncubierta, Foncu, para amigos y conocidos y también para el mundo L en general. Muchísimas gracias por asistir hoy a este webinario tan interesante, tan novedoso, tan afectivo. No podemos hoy dar abrazos, besos y subir la autoestima de los que están en directo, pero sí que podemos hablar de cómo implementarlo en el aula de L. Así que muy buenas tardes, Jane, Foncu, que nos habláis desde Sevilla. Sevilla, Sevilla capital. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicáis hoy aquí en el webinario. De gracias nada. A vosotros. Es un placer. Claro, es un placer y gracias a la editorial por la iniciativa y poder acercarnos un poquito a las personas que compartimos esta afición por este tema, ¿verdad? Sí, ciertamente. Ciertamente habrá muchas personas que nos escuchen y que tengan esa afición. Por si alguien no conoce, dime. No te digo más, vamos a aprovechar y le vamos a enviar un saludo a aquellas personas que no se han conectado en directo y que nos van a ver en diferido. También. Dentro de unos años, cuando tú y yo ya no seamos tan jóvenes como ahora. Ya mandamos hacia el futuro, es lo interesante de este formato. Pues para quien no conozca a nuestros ponentes de hoy, que normalmente solo tenemos un ponente, pero el valor de tener a los autores de uno de los libros que acaba de salir hace muy poco en la colección de Biblioteca de Numen, que es la de la atención a los factores afectivos. Por si alguien no los conoce, son Jane Arnold, que es catedrática de la Universidad de Sevilla, colaboradora de muchísimos cursos de formación de profesores, con el Instituto Cervantes y con otras muchísimas instituciones, ponente plenaria en muchísimos congresos. Yo mismo fui alumno de Jane, a lo mejor ella no se acuerda porque ha tenido muchísimos alumnos en uno de los másteres que hice, entonces pues es mundialmente conocida, tiene proyectos de investigación, por ejemplo el de RIAL, el de la Universidad de Huelva, está en el grupo de investigación de esta universidad. Por supuesto ha participado en los dos primeros MOOC de PDP, que Foncu fue uno de los creadores de este MOOC, que también mundialmente conocido, por lo tanto casi que no necesita presentación, pero bueno, todo el mundo sabe aquí que Jane Arnold tiene como puntos principales la dimensión afectiva, la autoestima, la motivación, las imágenes mentales, y hoy, por supuesto, nos va a hablar de estos temas. Y José Manuel Foncubierta, Foncu, está terminando el doctorado de Ciencias Sociales y de la Educación en la Universidad de Huelva, de donde es este grupo de investigación. Coordina cursos como, por ejemplo, por citar uno, el de Afectividad, Imagen e Imaginación en la Fundación Universidad de La Rioja, director de máster online, ha coordinado diferentes cursos de posgrado y por lo tanto aquí tenemos a dos pesos pesados de la afectividad aplicada al aula, no solo de L, sino también de segundas lenguas, y eso nos da una visión mucho más panorámica, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo por estar hoy aquí. Ya digo, tenemos aquí ya bastantes personas que si quieren participar en algún momento trasladaremos las preguntas que tengan al final del webinario, pero lo importante ahora es escuchar qué actividades, qué reflexiones nos van a traer tanto Jane como Foncu. Así que cuando queráis, comienzo. Sí, adelante, ¿no? La primera pregunta. La primera pregunta que tengo es que, bueno, hoy en día, en 2019, que estamos ya, tenemos ya mayores, por así decirlo, nociones, ¿no?, sobre la afectividad y su importancia en el aula. Pero yo creo que la gran pregunta que nos hacemos cuando la llevamos al aula es ¿qué lugar ocupa la afectividad en la formación de profesores de L? No sé si aquí nos podéis dar un poco de claves. Sí, ocupa un lugar central porque nos puede ayudar a ser profesores más eficientes. La investigación dedica mucha atención a los procesos de adquisición de lenguas
y confiere mucha importancia a los factores afectivos, con cosas como la metáfora de Krashen del filtro afectivo o aquella afirmación de Stern de cómo lo afectivo aporta tanto o a veces más que lo cognitivo en el aprendizaje. Se sabe que la dimensión afectiva puede contribuir a una enseñanza más eficaz. Evidentemente es necesario formarse aprendiendo técnicas de enseñanza. Aquí es muy relevante el modelo de formación que hace años ofreció el profesor Adrian Underhill. Él decía que hay 3 fases en nuestra formación como docente de lenguas. Primero, hay que saber la lengua. Aunque esto no es suficiente, así un docente necesita además aprender métodos y técnicas para enseñar. Pero hace falta todavía más. También es importante saber generar un clima psicológico que propicie un aprendizaje de alta calidad. Y en esto está muy implicado la afectividad. Frecuentemente se recuerda aquello que Earl Stubeck nos planteaba. Él decía, el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera depende menos de materiales, técnicas y análisis lingüísticos. No que no son importantes, pero que importan menos, o lo que importa más es lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula. Esto es lo afectivo. Dentro de se refiere a los factores individuales como motivación, autoestima, etc. Y entre a las relaciones en el grupo. Y en las neurociencias hoy hay mucho apoyo para la atención a lo afectivo en la enseñanza. Francisco Mora, en su libro Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, resalta que la emoción es imprescindible para abrir las puertas de la atención. En relación con este argumento de Francisco Mora, hace ya unos años, un par de años, un poquito antes, otro especialista en educación, como era Brearley, decía que se recuerda mucho mejor aquello que se siente. ¿Ah? Es decir, se recuerda mejor aquello sobre lo que ponemos también una atención consciente, porque la emoción está relacionada con la apertura también de las puertas de lo atencional. Recuerdo que Francisco Mora decía cosas como que no se puede pedir la atención, como tampoco se puede pedir el acto de amar, ¿no? Yo no puedo decir, Aaron, ámame, y que Aaron automáticamente me haga caso. Entonces él decía, la atención no se pide, se gana. Y una manera de ganarlo es introduciendo el contenido emocional también dentro de nuestras actividades, ¿no? Y es lo que hoy Jen y yo queremos proponer. Entonces, la emoción abre la atención y es precisamente el foco atencional consciente lo que permite que se active la memoria. Sin memoria no habría aprendizaje. Si hay aprendizaje es porque las cosas se pueden recuperar, ¿vale? Esa función de grabadora que ocupa ese dispositivo que tenemos todos. O como vamos a ver hoy en la sesión, más que hablar de una memoria, habría que hablar de muchas memorias, pero bueno, tampoco voy a adelantarme mucho. Pero que es imprescindible, como decía, la emoción para abrir las puertas de la atención y que así funcione esa máquina registradora que es la memoria. En algunos talleres incluso he utilizado una técnica que aprendí, bueno, una anécdota que aprendí de un profesor catalán, que ahora no voy a recordar el nombre porque estamos en directo, y basta que sea en directo para que no me acuerde. Se llamaba Rafael, el apellido no me acuerdo, es de la Universidad de Barcelona. Y él decía algo así, fíjate como si hiciéramos un ejercicio y todos nos pusiéramos a pensar qué estábamos haciendo el 8 de marzo de 2001, sería muy difícil recordar qué estábamos haciendo exactamente ese día, a no ser que ese día fuese relevante, emocionalmente relevante. Entonces, no es mi cumpleaños el 8 de marzo. Sin embargo, si muevo la fecha y me voy al 11 de septiembre, es muy, muy fácil que todos nosotros podamos recordar dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quién hablamos ese día, etcétera, etcétera, ¿no? Por aquello de los atentados de las Torres Gemelas. Bueno, pues en el aprendizaje ocurre un poco igual. De hecho, Arthur Combs decía que a veces estamos demasiado obsesionados con lo objetivo, es decir, con enseñar los contenidos, cuando el aprendizaje es ante todo una experiencia subjetiva. Y en el fondo lo afectivo está relacionado también
con esa naturaleza subjetiva de la experiencia del aprendizaje. Y está conectado así con aquello que llamamos aprendizaje experiencial. Aquello que es una experiencia que se convierte en algo vivido, es más probable que se pueda sostener en nuestra memoria. Bueno, pues una buena actividad de clase tendrá un fin pedagógico y lingüístico, claro, pero a la vez puede tener un fin afectivo y social. Es decir, trabajar una cosa no significa olvidarnos de la otra, sino que podemos hacer un diseño de actividades donde ambos mimbres se entrecrucen y así podamos conseguir un resultado mucho más completo. En la formación de profesores es importante incluir estos aspectos y de hecho el propio Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas tiene en cuenta al sujeto que aprende, está centrado en el sujeto que aprende y destaca así competencias que no tienen nada que ver con las competencias lingüísticas, como es la competencia existencial, que me imagino que ahora estaréis viendo en pantalla. No la voy a leer porque ya la estáis viendo. Esa competencia existencial es la aparición de ese departamento en un marco que trata de regularizar o normativizar sin ser prescriptivo, ¿no? Pero dar a conocer, hacernos reflexionar acerca de todo lo que afecta al aprendizaje y a la comunicación lingüística. Como digo, fue realmente importante que este tipo de documentos por primera vez incidiera en la importancia de lo actitudinal, lo motivacional, los valores, las creencias, etc., ¿no? Esto para nosotros era ya una manera de tener en cuenta los factores afectivos, bueno, para nosotros y para toda la comunidad, que así lo esperaba. Y a su vez una manera también de destacar que los profesores no solo debemos conocer la lengua que enseñamos, como nos decía Underhill, ya ha comentado Jane, sino que también debemos desarrollar habilidades para ayudar a los alumnos a desarrollar su propia competencia existencial en la L2. Sí, y en definitivo, en la formación de profesores es importante incluir estos aspectos. Y de hecho, en el documento del Instituto Cervantes, de las competencias clave de profesores de segundas lenguas y lenguas extranjeras, incluyen 8 claves. Y uno de ellos es gestionar los sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo, que se refiere a las emociones del profesor y a desarrollar la inteligencia emocional del alumno. Además, una ventaja de formar a los profesores para tener en cuenta lo afectivo es que ellos mismos van a disfrutar más de sus clases, estarán más motivados. Hay cada vez más seminarios que tratan el tema de la afectividad en el aula de lenguas. Son muy útiles para llevar al profesorado a reflexionar sobre sus clases y cómo fomentar la inteligencia emocional y social a la vez que enseñan la lengua. Muchísimas gracias, Jane y Fonku. La verdad es que ha quedado bastante claro los marcos, ¿no?, que tenemos sobre los que nos fundamentamos para la formación de profesores. Pero usábamos también en el título una especie de juego entre la palabra afectivo y efectivo, ¿no?, que era muy interesante porque a veces no vemos esa relación. En vuestra opinión, ¿qué beneficios aporta lo afectivo para que una actividad de aprendizaje sea más lo que llamamos efectiva, ¿no?, que funcione mejor? Y una frase que dijo hace mucho tiempo Aristóteles. Él dijo, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Para facilitar un aprendizaje efectivo y afectivo en las clases de lengua, hay que despertar sensaciones, hacer reflexiones, pasar a la acción con estrategias cooperativas y actividades interesantes y productivas. Que luego esperamos compartir con vosotros, con el resto de compañeros y compañeras que nos están ahora mismo siguiendo. Precisamente en mi intervención anterior ya hablaba de esa conexión que hay entre memoria y emoción. Se recuerda lo que se siente, sería la gran frase que puede retener en nuestra memoria la síntesis de lo que queremos comunicar hoy aquí. Evidentemente no hay que estrellar un avión contra una escuela para hacer que los estudiantes se queden con el uso del subjuntivo o con la pronunciación de la vibrante múltiple, ¿verdad? Es decir, no hace falta, ¿no?
independientemente de esa broma, lo que sí somos cada día más conscientes es que el ambiente, el entorno de aprendizaje desempeñan un rol y que lo afectivo también tiene una importancia en lo que tiene que ver también con la recuperación de la información y la memoria. Si nuestros alumnos sienten interés o si conseguimos, por lo fácil, lo que todos deseamos son alumnos estupendos que vienen volcados con la necesidad o la avidez de aprender español lengua extranjera. Pero en otras edades, en otros contextos, en otras situaciones, hay alumnos que no tienen por qué sentir interés, que puede que la asignatura de español sea obligatoria y entonces a nosotros nos toca tratar de cautivar para que consigan, para conseguir despertar ese interés, ¿no? Pues como decía, si nuestros alumnos sienten interés o conseguimos que sientan interés, probablemente pueda ser debido a que hayan experimentado emociones positivas en el aprendizaje de una lengua, ¿bien? O estén muy motivados por ello. Y también puede ocurrir lo contrario, que hayan tenido sensaciones negativas. Normalmente cuando hay una sensación negativa, lo normal es que te muestres poco abierto, poco receptivo y tengas algunos prejuicios, porque sobre el cómo enseñamos también hay una serie de prejuicios o creencias, en el sentido en que los alumnos ya pueden tener una imagen concebida acerca de qué significa ser profesor o aprender una segunda lengua, ¿no? Bueno, pues si conseguimos que experimenten emociones positivas, que ya luego Jane nos hablará también sobre cómo podemos hacer con las emociones negativas, pues serán capaces de memorizar mejor lo que presentamos. Se sabe que las emociones interactúan con esos procesos cognitivos, atencionales, por ejemplo, con los procesos de memoria a corto plazo y a largo plazo, y si queremos que los estudiantes aprendan bien, pues ayuda mucho que se sientan cómodos y que tengan confianza en lo que hacen. Ojo, sentirse cómodo en un aula donde normalmente las sillas son de madera, donde te duele un poquito el trasero de estar muchas horas ahí sentado, es un reto también para nosotros. Que eso es algo que me gustaría destacar. Los profesores tenemos que trabajar muchas veces en situaciones bastante complicadas y una de ellas es que los espacios o habitaciones planificados o pensados como aula no son precisamente los lugares más encantadores del mundo, ni tienen el mobiliario que a nosotros nos gustaría comprar para tener en nuestra casa y hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, con esos mimbres tenemos que hacer un cesto. Se sabe, como digo, si queremos que los estudiantes aprendan bien, pues que ayuda mucho el hacerles sentir cómodos y que tengan confianza en lo que hacen. Hay que tener muy en cuenta los aspectos afectivos que permiten que los estudiantes se impliquen más en el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. Entre ellos, pues mira, algunos de los beneficios específicos que se pueden obtener. Mayor relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que las decisiones del profesorado sobre los contenidos que se trabajarán en clase parten de la atención previa a las necesidades de esos alumnos, necesidades que vamos detectando. La mejora de la comunicación y de la sensación de agrado es otro de los grandes beneficios. Lo afectivo en el contexto de la enseñanza-aprendizaje del español tiene que ver también con el modo en que nos comunicamos, ¿no? Las cosas que decimos. Decía Aaron al inicio de esta charla, oye, que no podemos compartir un abrazo, ¿verdad? Porque estamos en un medio online, eso a priori parece que es más frío. La formación, sin embargo, y eso lo compartimos, Aaron, Jane y yo, la formación en línea consigue el calor afectivo de otra manera, también a través de la palabra. Y la palabra, como estamos tan acostumbrados a ver, a veces la palabra es algo que descuidamos. ¿Bien? Y a mí me decía una vez una estudiante, esto de lo afectivo tiene que ver con cuántas veces me pregunta el profesor cómo estoy y cuántas veces me pregunta si he hecho los deberes. Digo, pues sí, más o menos va por ahí. Deberíamos de dar prioridad pues también a interesarnos por la persona, ¿no? Y saber y conocer pues cuáles son sus gustos, intereses, etc. Bueno, los profesores que reconocen la importancia del afectivo pues modulan la voz, amplían el ratio de atención ocular, le prestan atención con los ojos a cada uno de los estudiantes, trabajan la proximidad y favorecen el trabajo colaborativo, desarrollan la escucha activa y tienen en cuenta aspectos, como dijo Carl Rogers, como la aceptación, la empatía y la autenticidad. Numerosos estudios confirman la importancia de este tipo de comunicación que denominamos afectiva en el proceso de aprendizaje. Y bueno, otro beneficio es que promueve el respeto por la diversidad y los valores que están relacionados con la comunicación y que se desarrollan a través de la enseñanza de la gramática del vocabulario. Es decir, la atención a la dimensión afectiva
forma parte del diseño del plan de clase y está integrado en las actividades y en procedimientos como la comunicación no verbal. No se trata de crear un espectáculo o meramente un entretenimiento. Y Carl Rogers destacaba la importancia de la autenticidad, de ser auténticos con nuestros alumnos. Sí, ya hemos mencionado un par de veces a Carl Rogers, que es un psicólogo humanista que nos interesa muchísimo, el cual yo conocí por la maestra Jane, por supuestísimo. El libro, por si a alguien le interesa, se llama Freedom to Learn, Libertad para aprender. Bien, aprender una nueva lengua nos puede hacer sentir vulnerables o inseguros, que es otra de las circunstancias que se destacan muchísimo. Pues igual que hay que potenciar los aspectos afectivos positivos, también hay que procurar evitar los negativos. Se sabe que el estrés y la ansiedad crean barreras al aprendizaje. Lo que Krashen llamó, por ejemplo, el filtro afectivo, esa metáfora, nos viene muy bien para entender cómo funcionamos, ¿no? Esta idea del filtro afectivo tiene que ver con si un alumno experimenta, por ejemplo, ansiedad hacia la comunicación oral en público, pues su preocupación, su atención, al focalizar su atención sobre la disminución de esa sensación de agobio, hace que pueda disponer de menos recursos cognitivos para realizar bien la tarea. Y en ese momento es donde se produce ese cortocircuito que Krashen dice que incluso afecta a la adquisición de una lengua. Por ello es necesario crear un ambiente acogedor, potenciar las capacidades de los alumnos, que no significa, como luego veremos, crear estudiantes narcisistas, que todos son perfectos, todos son muy bonitos y lo hacen todo muy bien, sino saber comunicarnos con ellos para poner la atención en el esfuerzo, en la tarea, y bajar a veces incluso los niveles de autoexigencia. Por ello es necesario, como digo, crear un ambiente acogedor donde los estudiantes se sientan bien para que se atrevan a hablar en una lengua que aún no dominan, ¿no? Y también conviene corregir los errores de una manera no amenazante. ¿Cierto? Y podemos hablar con los alumnos de cómo cometer errores es normal en el aprendizaje de una lengua, para que no lo tengan tanto miedo. Y para desdramatizar el error, también podemos compartir con ellos algunos errores que hayamos cometido alguna vez en nuestras vidas. Y tenemos dos caminos con la ansiedad. Podemos, cuando sea posible, eliminar la causa. Y si no, por ejemplo, cuando hacen un examen, no se puede eliminar el examen, pero podemos ayudarles para que se enfrenten a ello, enseñarles estrategias para preparar para el examen, etc. También conviene establecer un ambiente que favorezca la cooperación más que la competición. En este enfoque que estamos planteando hoy aquí, pues se hacen muchas actividades. Lo que nosotros queremos proponer es hacer actividades en grupo, donde los alumnos puedan colaborar, se puedan ayudar. No nacemos con habilidades sociales. Entonces, bueno, se pueden trabajar en clase, es decir, que es una dimensión no lingüística que queremos también destacar. No nacemos con habilidades sociales, y estas habilidades sociales los profesores de idiomas las podemos potenciar, porque la comunicación es un acto de proyectar tu yo en otras personas y es un acto de ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, esto de promover la interacción es algo básico en las clases de L, y la base para que esa interacción pues, pueda ir manejándose poquito a poco, porque todas estas cosas también queremos destacarlo, son un proceso, no ocurren de la noche a la mañana, pero poquito a poco hay que dar esa base emocional para que esa interacción pues, pueda ocurrir. Me estaba acordando ahora del esquema este de la disposición a la comunicación, el willing to communicate, de McIntyre, que la base, ¿verdad?, es puramente afectiva. Una persona llega a tener la voluntad de hablar en público cuando ya tiene una base afectiva sólida. Pues todo esto, como digo, en el aprendizaje de modo cooperativo permite crear esa estructura social a la clase, lo cual es útil para ese aprendizaje y para motivar también a los alumnos. Por otro lado, también en otros contextos, pues esa enseñanza colaborativa implica también a los profesores a trabajar juntos, que también es importante que los mismos profesores se acostumbren a trabajar de forma cooperativa y que incluso haya un apoyo de tipo institucional. Sabes que la competición puede ocurrir sin querer dentro de un propio ámbito profesional, ¿no? Pues lo mismo que predicamos para los niños, para los alumnos, también para nosotros, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Perdón, Jane. Por supuesto, la relación entre profesores y alumnos
es esencial para que los alumnos tengan confianza. Podemos hacer cosas como felicitarles cuando hacen algo bien, animarles a esforzarse, escucharles, no solo para corregir errores, sino para conocerles mejor cuando hacemos una actividad con preguntas sobre ellos mismos. Trabajar con la confianza y la autoestima no es simplemente decirles que todo está bien. Tiene que ver con proporcionarles ayuda necesaria para que progresen bien en su aprendizaje de la lengua. Se trabaja con los factores afectivos para que lo cognitivo funcione mejor. La atención a la autoestima no solo hace que el alumno se sienta mejor, sino también puede resultar en mejor rendimiento académico. Si su autoestima es bajo, el alumno va a creer que no puede y por tanto no va a hacer el esfuerzo necesario para aprender una nueva lengua. El profesor Doug Brown presenta una manera de cambiar creencias limitadoras por medio de lo que él llama el juego de visualizar. Así, en esto, él aconseja a los alumnos a visualizarse conversando con fluidez con personas que hablan la lengua meta, que se imaginan haciendo esto, que se sienten como sería. Esto para que luego, cuando conversen de verdad en la lengua que aprenden, en un sentido, ya lo habrán hecho. Bien, pues básicamente, como venimos diciendo, si los profesores somos capaces de crear un ambiente afectivo positivo que apoye a los alumnos, bien, por medio de la proximidad y de las buenas relaciones, promoviendo las buenas relaciones entre ellos en el aula, pues eso ya predispone al alumnado pues, a dedicar más tiempo a las tareas de aprendizaje y a participar más en clase y, por tanto, pues lleva a mejores resultados. Nos conviene fomentar en nuestros alumnos entusiasmo e interés, es decir, el entusiasmo parte de nosotros mismos, de cómo nos sintamos. Por eso a veces somos un poquito como copleteras, ¿no? Es decir, un poco pantojiles. El drama va por dentro, el drama personal, pero como trabajamos en ese servicio público de enseñar a los demás, intentamos sacar también lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y si nosotros como profesores creamos una buena comunidad de aprendizaje, también aprenderemos y disfrutaremos más cuando estamos enseñando. Un factor importante en la motivación de los alumnos es la motivación nuestra, del profesor. Existe una relación directa entre los dos. Al trabajar para motivar a mis alumnos, disfrutaré de más satisfacción en mi trabajo. Muchísimas gracias. Y estoy entreviendo, ¿no? Ya que estáis hablando un poco de cómo se va a llevar esto al aula DL, un poco haciéndolo transversal, que no sea algo focalizado exclusivamente, ¿no? en el componente afectivo, sino que trasvase todo. Pero os lo voy a preguntar directamente. ¿Cómo diríais que se puede introducir la dimensión afectiva ya entrando en actividades de él? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy convencido de que muchos compañeros y compañeras que me están oyendo ya están introduciendo la dimensión afectiva en las clases. Seguro que sí. Nosotros, bueno, vamos a mencionar solo algunas de las que se nos han ido ocurriendo, ¿no? Pero hay muchísimos más. Uno de los puntos más importantes en introducir lo afectivo es la creación de maneras para establecer confianza para los alumnos. Queremos decir también que estos no son recetas mágicas que funcionen siempre, así tal cual, ¿no? Lo bonito de nuestro trabajo es que no funciona siempre igual. Si funcionara siempre igual, no sé si es lo bonito o la tragedia también, pero bueno, a mí me estimulan esos retos, ¿no? Decir, caray, ahora esto no me funciona, tengo que dar una vuelta a ver qué pasa aquí. Bueno, pues conviene tener en cuenta, pues, como hemos dicho, el tratar de hacer un ambiente acogedor y una buena dinámica de grupo, por ejemplo, es una buena idea para estimular el buen ambiente en el aula, eliminar las barreras de desconfianza, de se reirán de mí, será útil lo que yo vaya a aportar o no, etcétera, ¿no? O sea, que la clase pueda considerarse no simplemente una aula llena de personas, sino que entre ellos haya lazos, que podamos ir creando lazos que lo mismo nos sirven para que luego queden después de clase para tomarse un café, una cervecita, un refresco, pero sí al menos para que en clase puedan trabajar juntos, ¿no? Y viene bien si usamos, sobre todo al principio de un curso,
actividades que ayudan a los alumnos a conocer a los demás en la clase. Por ejemplo, nuestra actividad en nuestro libro aquí, la actividad que se llama Es Mío, ahí pedimos a los alumnos que traigan algo a clase, a la próxima clase, algo que es importante para ellos, como puede ser una foto, su taza favorito, un libro que les gusta o lo que sea. Y luego en clase tienen 2 minutos para hablar con ellos a los demás, a toda la clase, o si la clase es muy grande, en grupos de 4 o 5. Luego hay tiempo después para que se vayan haciendo preguntas sobre lo que han compartido. Y para que los alumnos conozcan algo de nosotros, que también puede favorecer mucho el ambiente en el aula si nos conocen como personas, no solo como la persona que habla de verbos y vocabulario. Si conozcan algo de nosotros, podemos preparar, para que nos conozcan un poco, podemos preparar una carta al principio en la cual ponemos 1 o 2 párrafos donde contamos cosas de nosotros que no nos importa compartir. Imprimimos una copia para cada alumno, ponemos su nombre al principio. Y luego pedimos que cada uno de los alumnos nos respondan a la carta contando cosas sobre ellos. Bien, junto con esta técnica, pues como tener confianza es importante en el proceso de aprendizaje de una lengua, es una actividad de expresión oral que puede ser útil para esto mismo, es poner a los alumnos en parejas, que el alumno A pues hable durante 1 minuto de cosas que ha hecho bien, momentos de éxito relacionados con cualquier aspecto de su vida, y que el alumno B escuche con atención aquello que el alumno A le está diciendo, ¿no? Y que se intercambien los roles. Esto es un poco fomentar lo que decíamos al principio de la escucha activa, el poner el foco en la importancia de escucharnos con atención el contenido de lo que decimos y no tanto el cómo se dice, ¿verdad? Que es algo que Adrian Underhill subraya mucho, que a veces estamos tan metidos en el papel de profesor de segunda lengua que estamos más pendientes de cómo dice las cosas en lugar de qué es lo que está diciendo. Y el alumno a veces pues intuye eso también, ¿no? Bueno, pues al final cada uno pues, puede compartir con el resto de la clase algo que comentó de su compañero o compañera. Y si queremos, para empezar la actividad, nosotros podemos ponernos delante de la clase con un alumno y le comentamos algunas cosas que hemos hecho bien. Es muy importante que el profesorado comparta, es decir, esta Moscovitz que te gusta a ti tanto, decía que enseñar es cuidar y compartir. Pues es muy importante que nosotros seamos también un ejemplo de ello. Sí, sí, sí. Y por otro lado, de la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, sabemos la importancia de tener en cuenta que los alumnos tienen diferentes mejores maneras de aprender y podemos incorporar actividades enfocadas a los diferentes tipos de inteligencia, diferentes maneras de aprender. En nuestro libro también hay una actividad que llamamos Es mi estilo, donde presentamos actividades para trabajar con la inteligencia visual, espacial, la corporal, kinestésica, la musical y el resto de las inteligencias. Y podemos trabajar con valores también, porque esto puede llevar a actitudes más responsables. Y en nuestro libro tenemos esto en cuenta en la actividad Ciudad de los Valores. Que estaréis viendo ahora en la pantalla, en grande. Sí, donde tienen que usar el lenguaje que estamos trabajando para dirigirse de un lado a otro, donde las calles son nombres que representan valores. Efectivamente. Es muy pertinente que enseñéis el libro que forma parte de todas estas actividades porque, bueno, luego sabemos, las personas que están en directo podrán obtenerlo con mejor precio. Pero bueno, yendo un poco más a las actividades, ¿no? Que ya habéis dado algunas claves sobre ellas y sobre su profundidad teórica. ¿Podéis darnos algunos ejemplos de adaptación de materiales
teniendo en cuenta esta dimensión afectiva? Sí, mira, es que además me parece fantástico porque el propio ejemplo que ha puesto Jane sobre el plano de una ciudad basado en nombres de calles que se refieren a valores que son importantes para la vida, ya es un ejemplo de adaptación de una actividad que suele estar presente en muchísimos libros de texto, como es la del plano para ubicar espacios y preguntar direcciones, etc. Muchas veces, y es algo que yo aprendí de Jane, el transformar algo, el ser creativo o el evolucionar en algo, no implica hacer grandes cambios o volverse loco buscando hacer una maravilla, no. Muchas veces los grandes cambios se producen a partir de pequeños cambios sencillitos en el diseño de nuestra actividad, como por ejemplo esta tarea que tenéis en nuestro libro, ¿no? Pero bueno, se podrían dar muchísimos más ejemplos. Yo he decidido, en esta ocasión, basarme en materiales que ya conozco de Editorial Edinumen y se podrían emplear en cualquier otro casa editorial, ¿no? Es decir, con cualquier libro de texto, los profesores siempre, aparte de adoptar esos libros, pues siempre hacemos pequeños ajustes, ¿no? Bueno, pues yo había pensado centrarme, por ejemplo, en la colección Nuevo Prisma, en el último nivel que salió, que es el nivel C2, ¿no? Porque en muchas ocasiones la adaptación no es simplemente adaptar el libro con el que estoy trabajando en clase, sino que puede ser que si conozco la colección completa, haya una tarea de un nivel superior o incluso de un nivel inferior, que me interese, por su capacidad de rendimiento, llevármela hacia un nivel más avanzado o más atrasado, ¿no? Funciona un poco del contexto en el que me encuentre. Bueno, pues yo había pensado mostraros este ejemplo de la colección Nuevo Prisma en el nivel C2. No sé si estaréis viendo ahora en pantalla completa una secuencia de una unidad chulísima que os recomiendo, me encantó, la unidad 2, creo recordar, en la que se está trabajando un aspecto que me llama mucho la atención, que es la sinestesia, ¿no? Y está hablando también de cómo no hay una sola memoria, que la memoria es un constructo abstracto, pero que luego, cuando profundiza un poquito más en él, pues se va viendo que hay muchas memorias, tantas como sentidos, ¿no? Entonces, hay una memoria olfativa, una memoria visual, una memoria táctil, y en esa actividad, como estáis viendo, se trata de que los alumnos identifiquen recuerdos de la infancia, etcétera, ¿no? Se proponen una serie de imágenes. Todo ello para luego llegar a un poema de Juan Ramón Jiménez, que evidentemente es para un nivel C2, es para un gran nivel. Hay un nivel de precisión léxica que un estudiante con menos nivel no podría entender ni producir. Bueno, pues como digo, esa actividad que a mí me gustaba tanto por estar centrado en ese fenómeno de la sinestesia, pues, jolín, lo podíamos adaptar para niveles inferiores y además, como nos está pidiendo Aaron, hacer que la actividad tuviera un mayor empaque emocional. Bueno, pues una cosa tan sencilla como cambiar, si vamos a la siguiente imagen con la propuesta que os hago, cambiar la idea del libro, quedarnos con la técnica del libro, pero cambiar las fotos. En lugar de unas fotos que vienen ahí, porque el libro de texto tiene que poner algún tipo de foto y está dirigido a muchísimos profesores y a muchísimos alumnos. Pues quédate con la idea y lleva la actividad, pero sustituye esas imágenes por imágenes de tu infancia. Sé tú el primero en compartir con tus estudiantes las imágenes de tu infancia. Porque hacer que la emoción se despierte es algo tan sencillo como conectar el aprendizaje con la experiencia real. Y un libro es siempre algo artificial. Todos, que aquí nadie nos venga la moto de que un libro es auténtico. Todos los libros es algo que está muerto, ya es lengua escrita, no es la vivencia del oral, ¿no? Entonces cambiamos las imágenes y las sustituimos por algo de nuestra infancia. Y lo que se me ocurrió también fue, pues claro, cambiar el tipo de texto. No podíamos trabajar el texto de Juan Ramón Jiménez en un nivel A2. Sin embargo, sí que podríamos trabajar con una estrofa de Antonio Machado, cuyo vocabulario tiene un nivel de opacidad muchísimo menor, es mucho más transparente, y hacer un falso rellenahuecos. Ese falso rellenahuecos que además esta actividad la proponemos también en nuestro libro. O sea que os estoy enseñando también como uno de los posibles méritos, si es que lo tiene, ya nos dirán los lectores, de nuestros libros que te puede servir para adaptar a cualquier otro libro, ¿no? Un libro de texto. Pues como decía, esta actividad basada en el poema de Antonio Machado
lleva al alumno un falso rellena huecos, que es una tarea además que le da al estudiante confianza porque le suena mucho, es muy familiar, es muy recursiva, muy recurrente, es algo que más que menos no ha podido evitar cuando ha aprendido segundas lenguas, ¿no? Y reconocer un tipo de tarea y saber cómo funciona da confianza y da seguridad. Y el aspecto emocional aquí está en aportar algo que es relevante, que tiene que ver contigo y con los demás. No es algo que viene en un libro y que, bueno, se refiere a sabe Dios qué, puede ser un mundo imaginado, ¿no? Que ya hablaremos de la importancia de lo imaginado también, no lo estoy diciendo aquí o no lo quiero decir con un sentido peyorativo o negativo, me refiero simplemente al carácter artificial que puede tener. Bueno, pues esa conexión del aprendizaje con la experiencia es lo que Stevie denominaba el sexto sentido, la emoción, algo que siempre está ahí, que el estudiante pueda en algún momento sentir que esto que estamos trabajando en clase tiene que ver con él y con los demás. Eso es lo que llamamos relevancia, que nos gusta más que la palabra esta de aprendizaje significativo. Bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, pues trabajar en niveles más bajos con imágenes. Aaron, si puedes poner, por favor, una imagen de un cuadro. ¿Estáis viendo un cuadro? Bueno, ese cuadro es de Viviana Cisternas, es una pintora chilena y se llama Un viejo feliz. Sé que si no digo que se llama Un viejo feliz, lo mismo pensáis que está amargado, pero se llama Un viejo feliz. Bueno, pues la imagen, otra de las cosas interesantes de la enseñanza humanista, es la importancia que se le da a la imaginación. Y conectado con la imaginación está la visualización. Bueno, pues esa imagen a mí me ha servido para adaptar secuencias del libro de texto y crear una tarea final. En esa tarea final, ¿yo qué es lo que quiero? Si estoy con un nivel bajo, como puede ser un A1 con algo de recorrido ya, o a partir de un nivel A2. Bueno, pues quiero que los estudiantes hablen con el personaje del cuadro internamente. Eso que hemos hablado durante la charla del inner voice, la voz interior, porque eso le va a dar confianza, es decir, poder ensayar lo que va a decir. Tú decías lo de Doug Brown. La importancia de verse a uno mismo haciendo algo ayuda a adquirir confianza para hacerlo luego en realidad. Bueno, pues a mis estudiantes les pongo esta imagen, me ayudo también de música, la música también ayuda a crear un buen ambiente, y hago lo que se llama una visualización guiada. Les pido que hablen con ese personaje y les pregunten cuál es su nombre, cuál es su nacionalidad, cuál es su profesión. Es decir, como veis, yo he seleccionado aquello que quiero que hablen. Eso se llama visualización guiada. Si estoy con un nivel A2, pues incluso les puedo pedir que pregunten qué hace ahí, cómo era su vida antes de... En fin, lo importante es que el profesor cree un contexto narrativo donde introducir esas preguntas. Y lo más bonito de todo esto que yo aprendí, Aaron y compañeros o compañeras, es que lo realmente auténtico, la conversación realmente auténtica en la clase de español, sucede, por ejemplo, con este tipo de actividades, donde se produce la conversación entre el observador y lo observado. Cada alumno hablando con el cuadro me decía que se llamaba de una manera diferente, que era de una profesión distinta. Todo eso era input, que a la vez, output, perdón, que a la vez estaba sirviendo de información de entrada, de input a los estudiantes. Y lo más importante, todas las respuestas eran correctas. Claro, todos tenían razón. Todos tenían razón. Y eso les da confianza y seguridad. Jane ha desarrollado mucho ese tipo de actividades y en el libro tenemos también algunas de ellas con otros cuadros. También en etapa C1, por ejemplo, hay una unidad dedicada a trabajar con un cuadro de un pintor de origen holandés, pero que vive en la actualidad en Estados Unidos y que también está dirigido al desarrollo de la escucha activa, del inner talk, etc., ¿no? Bien, otra posibilidad que se me ocurre ahora, porque claro, esto de visualizar o imaginar, hace pocos años apareció un artículo en The Guardian que decía, si no puedes imaginar, ¿cómo puedes aprender? ¿No? Y digo que hará como 3 años que apareció. Y hablaba de que un 2% de la población mundial puede padecer afasia o afantasía, lo llaman ellos. Bueno, en cualquier caso, la visualización, la capacidad de imaginar cosas, es una facultad humana, ¿bien? Y de hecho la creatividad es imaginación aplicada. Pero hay personas que pueden tener más dificultades o no estar tan acostumbradas a este procedimiento para el aprendizaje. Bueno, pues la visualización se puede entrenar. Una manera muy sencilla de hacerlo, por ejemplo, en esta actividad de etapas 1, una actividad que es una especie de bingo, ¿vale? Para trabajar
con las nacionalidades, ¿no? Con los nombres de los países. Los estudiantes escuchan un audio, una serie de letras, y en el cartón van seleccionando los sonidos que van oyendo. Esta actividad le pirrará a Aaron, ¿vale? Hay un componente fonético, fonológico, fonografémico interesante. Y entonces, bueno, van relacionando sonidos y las letras y luego las tienen que ordenar para descubrir el nombre de un país. Bueno, ahí tenemos ya el aprendizaje por descubrimiento, que ya es una emoción, es la curiosidad. Algún mecanismo tan sencillo te puede llevar a, ostras, es más divertido practicar así las nacionalidades que si me lo das de golpe y porrazo ya hecho, ¿no? Yo también tengo que participar. Pero como digo, fijaos, si pasamos a la siguiente diapositiva, una manera de hacer esta actividad para evitarnos, por ejemplo, la comprensión oral, que puede ser que detectemos que en clase hay cierto nerviosismo por las actividades de audio. Bueno, pues antes de hacer las actividades de audio podemos hacer esto que hacíamos de niños, de dibujarnos en la palma de la mano una letra, y de esa manera el tacto, ¿bien?, los impulsos nerviosos que llevan al cerebro cuando alguien en la palma de la mano nos dibuja una letra, lleva a nuestro cerebro a representar la imagen mental de esa letra. ¿Bien? Entonces, esa actividad ya es un training para trabajar la visualización. Vale. En este momento los compañeros y compañeras de Alemania me estarán diciendo, che, que somos cultura de no contacto aquí, que en Alemania tocar la palma de la mano no es tan fácil, que lo mismo tienen que pasar un año juntos para que se den esa confianza. Bueno, pues dibuja las palabras en el aire. La cuestión es que fomentes que tu cerebro pueda imaginar o construir una imagen mental. Eso son ya ideas para trabajar de forma segura, fortaleciendo la confianza en nuestros alumnos. Y como estáis viendo, estamos haciendo que el tacto trabaje también en nuestras clases, porque ya sabemos que el tacto tiene también memoria. Muchísimas gracias, Jane y Funko. Voy a dejar de compartir para que se nos vea plenamente. La verdad es que sí, es una actividad que a mí me ha encantado porque relaciona muchísimos elementos gráficos, fónicos, táctiles, emotivos, también de cultura, también de ortografía. Quiero decir, es algo que creo que voy a implementar en mis clases de máster ahora que voy a reempezar mis cursos, así que muchísimas gracias por la aportación y imagino que para el resto habrá sido así, porque es difícil a veces encontrar actividades afectivas para niveles muy bajos, más que encontrarlas, decir, pues voy a adaptarlo, ¿no? El hacer el clic para hacerlo. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Mientras la gente asimila y piensa un poco todo esto, me queda pediros pues unos consejos finales, conclusiones sobre el tema y un poco bibliografía que podáis recomendar, aunque por supuesto en el libro habrá bastante bibliografía al final y en los capítulos, pero bueno, para que si la gente quiere seguir profundizando sobre este tema, que pueda hacerlo. Bueno, a mí me gustaría decir también, porque nos pegamos una panza de trabajar ahí, que en la Eleteca el libro tiene una extensión digital. Entonces, en la Eleteca también hay webgrafía, es decir, que pueden encontrar también bibliografía en digital, de acceso gratuito, en abierto. Bueno, ese trabajo hay que aprovecharlo. Claro, pues sabemos, respondiendo un poquito a la pregunta de Aaron, sabemos que es importante incorporar muchas cosas del dominio afectivo en nuestras aulas. En la década de los 70 y los 80, la psicología y la educación humanística enfatizaron mucho que nuestro fin como educadores, más que como profesores, me gusta emplear la palabra educadores, pues nuestros fines no son solo académicos, sino que también tienen una naturaleza social. Somos personas que desarrollan un servicio social. Y bueno, pues educar, lo mismo con adultos puede sonar raro, pero cuando estás enseñando una segunda lengua, hay un componente, por ejemplo, intercultural, que tiene que ver con normas de sociabilidad, lo que está permitido y lo que no en una cultura y en otra, que eso está relacionado, sin duda alguna, con lo afectivo, lo cognitivo y lo físico, ¿no? Hoy en cualquier sector educativo se hace necesario mirar más allá de las paredes del aula y más allá de los contenidos puramente de lengua. Sí, y en la actualidad existen muchos problemas sociales. Uno de ellos es la de no comprensión intercultural. El conocido psicólogo Daniel Goleman propone una nueva visión del papel de la educación, donde se educa holísticamente, uniendo mente y corazón en el aula.
Puede haber diversas metas en la enseñanza de lengua. Además de los contenidos lingüísticos, a menudo se incluyen aspectos socioculturales y de valores que complementan y apoyan el aprendizaje de la lengua, a la vez que contribuyen a la formación de ciudadanos responsables. En nuestras aulas, tener en cuenta la afectividad puede mejorar el aprendizaje de la lengua. Para eso lo estamos trabajando, para el aprendizaje de la lengua, pero puede a la vez contribuir de forma significativa a educar otros aspectos de la vida de los alumnos. Bien, en cuanto a la bibliografía, como ya decía y he mencionado aquí, por ejemplo, este libro de Carl Rogers, Freedom to Learn, lo recomiendo encarecidamente, yo lo descubrí gracias a Jane. Así a bote pronto se me ocurre también que Cartas a un joven profesor es un libro fantástico de un inspector francés, Marcel Meureau, creo que se llama. Se lo pasaré a Aaron por escrito para que pueda compartirlo con vosotros, porque mi pronunciación del francés no creo que sea lo suficientemente buena como para que podáis escribir correctamente el nombre de esta persona. Además que es una lengua tremendamente opaca, aunque esto tendría un debate también con nuestro compañero Aaron. En nuestro libro hay una buena lista de publicaciones y en la plataforma digital, como decía, y también webgrafía a disposición de los lectores, con lo cual pues, se podrá disponer de mucha más información, tanto en papel como en digital. Yo creo que es el mejor consejo que podríamos dar. Aunque yo siempre recomiendo todos los libros de Jane, que también ahí en Edilumen tienen el libro de la dimensión afectiva, ¿vale? Bueno. Y a quienes se animen a leer en inglés, hay un libro en inglés de Cambridge que está sin traducir al español y que, bueno, que editaste con Tim Murphy. ¿Cómo se llamaba ese libro? Meaningful Action. Meaningful Action. Ese libro está también bastante bien. Por lo demás, yo creo que es que está todo ahí, en ese librito, y en su acceso a la webgrafía van a poder disponer de toda la información. Sí, sí. Este de Meaningful Action lo tenemos aquí un poco para sacarle jugo. Y me ha gustado mucho que nombrarais o que Jane hablara de los problemas sociales, ¿no?, que vive hoy en día la sociedad global, en general, ¿no?, que se viven, que se ven, que se sienten cada vez más, porque los tenemos ya al alcance de la mano, al alcance de Twitter, por así decirlo, y los sufrimos, ¿no? Afectivamente nos están afectando muchos más problemas sociales globales de lo que nos afectaban antes. Entonces, esto, ¿cómo se trabaja en el aula? Y cómo se imbrica los valores sociales, los valores afectivos, los valores interculturales, los valores interpersonales, todo eso todavía hay un campo enorme por investigar, cómo trabajarlo en el aula. Supongo que estáis de acuerdo con esto. Sí, bueno, a mí me gustaría destacar que ahora Jane lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Por ejemplo, una clara evidencia de eso que tú estás mostrándonos es la introducción del libro. Ese dibujo que hace este chico emigrante sobre sí mismo, ahí podemos ver un ejemplo de cómo la enseñanza de una segunda lengua puede traer un bien en el crecimiento del alumno como persona. Sí. ¿Cómo fue ese ejemplo? ¿Cómo se llamaba el alumno? Bueno, era un alumno, un MENA, un menor no acompañado, que estaba por Santander, solo, sin familia ni nada, de África subsahariana. Y estaba en una clase para aprender español y su profesora había trabajado conmigo y estaba haciendo su máster sobre este tema. Y ella le ayudaba trabajando con la autoestima a verse de otra manera. Y lo interesante es que al principio del proyecto hacía un dibujo de cómo se veía y el primer dibujo era bastante negativo. Pero luego, después de solo unas pocas semanas de enseñar la lengua, pero también incorporando en la enseñanza algunas actividades que potenciaban el autoestima, entonces, al final de su investigación, pidió que
hiciera otro dibujo. Y había cambiado su imagen de sí mismo radicalmente. El psicólogo que le ayudó a interpretar dijo que había un cambio muy importante. Y de hecho, años y años después, todavía tiene contacto con él y ha progresado muy bien en su vida en España. De hecho, para este libro contactamos con él para que nos cediera los derechos de la imagen, de poder publicar los dibujos que hizo en aquel momento, porque son realmente reveladores y en el libro, en la introducción, se puede ver. Esto que menciona Jane y este ejemplo que acabamos de comentar, en el libro hay otras anécdotas, vienen a decirnos que la autoestima es una mochila que no podemos quitarnos y dejarlo aparcada fuera del aula, entrar en clase como si nada, ¿no? Es decir, en clase ya vienen, muchas veces no hace falta pensar tampoco en contextos muy marginales. En la propia Universidad de Cádiz, donde desarrollo cursos de metodología, recuerdo un estudiante que me decía que envidiaba a las personas que podían ser creativas, que él no lo era. O sea, es un poco el cuento de Mago de Oz, que piensas que no tienes una cualidad, ¿no? Digo, ¿cómo que no lo eres? Dice, no, yo siempre en mi casa cuando yo proponía de hacer algo así medianamente creativo, me decían, olvídate de estas tonterías, no seas tan fantasioso. Esta persona en concreto, que estaba en este curso de metodología, había estudiado matemáticas, la carrera de matemáticas, pero no porque tuviera un especial interés en hacerlo, sino porque en casa le decían que eso era bueno para él y no había tomado nunca casi una decisión por sí mismo, ¿no? Entonces, esta persona fue muy interesante como con una pequeña actividad basada simplemente en pensar en una cualidad positiva que nos gustaría tener para llamarnos todos los días, según esa, o sea, sustituir nuestro nombre por esa cualidad. O sea, yo le decía, ¿qué tal? Buenos días, don Creatividad. Y él me decía, buenos días, don Paciencia. Y cosas así, ¿no? Bueno, pues el resultado final de aquel ciclo, que duró un mes, fueron 4 semanas, fue la presentación de una tarea final donde los estudiantes tenían que mostrar una secuencia de actividades para un nivel tal cual. Sus propios compañeros de grupo quisieron poner de relieve en aquella presentación que la actividad más creativa de todas, que era el genio de una lámpara que se frotaba para practicar el subjuntivo, había sido obra e idea de este chico. Es decir, muchas veces para empezar a hacer algo basta con alimentar ese derecho que todos tenemos a pensar que podemos conseguirlo. Quizás no lleguemos al nivel de ser un genio, un gran pintor. No tiene que ser grandes Claro. cambios. Pequeñas cosas, día a día, a veces nos pueden llegar a cambios que son importantes. A lo mejor no un cambio radical, pero algo que facilite el aprendizaje y que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona que enseñamos. Muchas veces... También, perdón, que No. me ha recordado mucho cómo se impregna, ¿no? Luego la materia, ya sea lengua, ya sea historia, geografía, ¿no? De esa afectividad que se recuerda mejor, pero también al mismo tiempo, como decíais, del chico este que se dibujaba, va a recordar aprender una lengua como algo positivo y es posible que siga aprendiendo lenguas por esa huella afectiva. Claro, e incluso cuando trabajamos con niños, ahí quizás lo vamos viendo bien menos, pero aún así eso está ahí. Yo recuerdo una frase de Verónica de Andrés y de Jane Arnold, que han publicado también juntas, que decía algo así como, si la llave de la autoestima que pertenece a los padres se pierde, ¿dónde está la llave de repuesto? En la escuela, en manos del profesorado. Es decir, nosotros cuando recibimos a adultos, yo al menos he trabajado más con adultos que con niños, soy plenamente consciente de que estoy trabajando con personas que ya tienen una imagen muy clara de sí mismos y unos juicios muy establecidos acerca de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y eso a veces hay que empezar a ir derribando poquito a poco sin hacerles daño para mostrarles que sí pueden hacer más de lo que se piensan. Pero ese concepto de que a nuestras clases, a nuestras habitaciones, que son las aulas, vienen personas que están acostumbradas a escuchar mensajes limitantes en su entorno familiar, conviene tenerlo siempre presente. Porque esas limitaciones de tú no vales para esto, qué torpe eres, tal, a veces son las causantes de que lleguen a la convicción de que realmente no son buenos para algo. Claro. Y no tiene por qué. Y no tiene que ser verdad, Claro. Es verdad. Así. Nos quedamos con esto y, bueno, también lo que dice en el chat María Ángeles de que la afectividad es una dimensión esencial en nuestra profesión y que no se imagina otra manera de enseñar.
y os agradezco muchísimo vuestra presencia virtual aquí. Invito a toda la gente la que está presente, a que compre el libro porque va a tener un 50% de descuento, a la que nos está viendo en diferido, a que lo adquiera también porque va a ser un gran recurso para su biblioteca de enseñanza, ya digo, no solo de L, sino de muchísimas otras materias si es que las imparte. Y muchísimas gracias por todos vuestros recursos, reflexiones, anécdotas que a mí me han enriquecido hoy muchísimo. Así que muchas gracias, Jane. Placer, un gran placer. Muchísimas gracias, Aaron, y el resto de compañeros, equipo de Numen, y todo el mundo por ahí. Sí, nos están viendo. El tiempo, que es lo que nunca vuelve. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues nada, me despido y muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.